Bienvenidos al módulo 3 del curso Trastornos del aprendizaje y estrategias de intervención psicopedagógica. Soy la licenciada Celide Cornetero Martínez, formo parte del grupo de profesionales del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en el Aprendizaje. El tema del módulo 3 es atención y es un gusto para mí poder brindarles esta información para su utilidad en sus prácticas pedagógicas. Presento el temario donde se observan varios puntos, los cuales serán expuestos a continuación. Definir la atención incluso en un lenguaje simple es difícil y debemos valernos de explicaciones sencillas. Una persona es bombardeada durante la vigilia por señales sensoriales provenientes del exterior e interior del organismo. Sin embargo, la cantidad de información entrante excede la capacidad de nuestro sistema nervioso para procesarla en paralelo, por lo que se hace necesario un mecanismo neuronal que regule y localice el organismo, es decir, que pueda desarrollar un proceso neural electroquímico. Este mecanismo neuronal es la atención, cuya capacidad podría irse desarrollando progresivamente desde la infancia hasta la adultez. A continuación les presentaré las definiciones de atención de diferentes autores. Según García Sevilla, es un mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Según Telles, es una función neuropsicológica que nos permite enfocar los órganos de los sentidos sobre determinada información, aquella que es relevante para la realización de la actividad en curso, mientras inhiben otros estímulos presentes pero irrelevantes. Según Ríos, Lagos y Pereñez, lo define como la capacidad mental para generar y mantener un estado de activación que permite el procesamiento de información. Y según Villarroch Claramonte, la atención es aquel proceso cognitivo que pone en funcionamiento una serie de procedimientos que permite que las personas estemos atentas a aquella información que recibimos. El modelo teórico de la atención, según estos autores, propone la existencia de tres redes neuronales, anatómica y funcionalmente independientes, responsables de los procesos atencionales. Entonces tenemos la red sensorial o de orientación, implicada en la selección de la información sensorial y sustentaría la atención visoespacial. La red de vigilancia genera y mantiene el estado de alerta, justificando la atención sostenida. La red ejecutiva ejerce el control inhibitorio de la resolución de conflictos, detección de errores y participa en la planificación del procesamiento de estímulos novedosos en la ejecución de nuevas conductas. La lateralización del cerebro humano es un proceso de evolución y maduración del sistema nervioso, cuyo objeto es conseguir referencias claras de espacio y direccionalidad para procesar los códigos y obtener la mejor eficacia. Aunque ambos hemisferios contienen áreas funcionalmente similares, perciben la información disponible de manera muy diferente, pero comparten sin conflicto observaciones sensoriales a través del cuerpo calloso. El hemisferio derecho mantiene el estado de alerta, por lo tanto cumple un papel dominante sobre la atención, ya que puede activar al hemisferio izquierdo en mejor medida que lo haría el izquierdo sobre el derecho. La naturaleza neurológica y neurocognitiva de la atención presenta complejidad al manifestar diferentes estratos jerárquicos, articulando de diferentes maneras las redes neuronales, para crear una estructura supramodal de la atención que cumple la función de organizar la conducta humana, permitiendo la resolución de problemas complejos. Entonces, la estructura supramodal se articula en tres niveles de complejidad y una de ellas es el estado de alerta o vigilancia, que es la base fundamental de los procesos atencionales, permitiendo que el sistema nervioso disponga de suficiente capacidad para la recepción de las informaciones externas e internas. Consta de dos componentes, la atención tónica,
que es el umbral de vigilancia mínimo que se necesita para mantener la atención durante la realización de una tarea prolongada. La atención fásica, que es la capacidad para dar una respuesta ante algún estímulo relevante que se presenta de manera sorpresiva e inesperada. Aquí se les presenta algunas características de la atención fásica. Es advertido por un estímulo. Aumenta rápidamente el nivel de atención por un estímulo más llamativo. Emite señales de alerta durante las propuestas de aprendizaje. Como ejemplo, tenemos cuando un niño está preparado para competir. Las características de la atención tónica depende del estado fisiológico del individuo. También depende de los ritmos del sueño y vigilia, variando de una persona a otra. Sufre variaciones fisiológicas o físicas en función del ritmo biológico. Como ejemplo, tenemos el estado anímico y emocional de los niños por la mañana para el inicio de clases. Las funciones que cumple la atención se tornan relevantes para un correcto funcionamiento del mecanismo atencional, ya que selecciona la información externa más relevante. Mantiene un estado de activación de nuestro sistema nervioso para que la información sea procesada de un modo adecuado y no se pierda la información relevante. Previene una sobrecarga del sistema cognitivo y supervisa con mayor eficacia y profundidad aquellos estímulos que son seleccionados para poder procesar la información correctamente. Las características más importantes de la atención, siendo alguna de ellas base de diferentes clasificaciones, son: intensidad. Se refiere a la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea. Amplitud. Se refiere tanto a la cantidad de información que se puede atender a la vez como al número de tareas que se pueden realizar simultáneamente. Oscilamiento. Esta característica se refiere a los cambios del foco atencional que podemos realizar, ya que no permanece fija a un único estímulo, reorientándolo a una flexibilidad atencional. Control. Se refiere al dirigir el pensamiento y la acción hacia una meta. La atención es un proceso que va ligado a la maduración cerebral, es decir, en la medida que nuestro cerebro se desarrolla en el tiempo, más fina será nuestra atención. El cerebro tarda aproximadamente 25 años en desarrollarse totalmente y es por eso que este proceso requiere de tiempo y de factores externos que le permitan su estimulación. Para esto debemos tener en claro las características de los niños con dificultades atencionales. No termina las tareas que empieza, comete muchos errores, no se centra en los juegos, muchas veces parece no escuchar cuando se le habla directamente, tiene dificultades para organizarse, evita las tareas que requieren esfuerzo y muy a menudo pierde las cosas que necesita. Se distrae muy rápido con algún elemento. Como anexo les presento un cuadro de tiempos de concentración en niños por edades. Culminando así este video. Muchas gracias.